Buenos días. Muy bien, en la tutoría del día de ayer estuvimos viendo algunos recursos didácticos que podemos utilizar en una clase de matemática. Ahora vamos a estar viendo otros recursos y también vamos a estar hablando de sus ventajas, sus desventajas, algunas propuestas didácticas y cómo se pueden utilizar. ¿Cuáles son los recursos didácticos de los cuales vamos a estar hablando este día? Vamos a hablar sobre las actividades lúdicas, qué son estas actividades, cómo podemos implementarlas, en qué temas podemos usarlas. Y también vamos a estar hablando sobre los libros de texto. Específicamente vamos a hablar sobre los libros de texto que se usan ahora según el Ministerio de Educación, pues son los libros del proyecto ESMATE, así que vamos a conocerlos un poquito más y vamos a ver cómo este recurso didáctico realmente nos puede ser de mucha ayuda en las clases de matemática. Otro recurso con el que contamos es la regla y el compás, vamos a hablar un poco de ello. También sobre el origami, los algeblocks y las monedas o fichas. Durante la tutoría vamos a ver algunos videos y también vamos a ver un recurso que nos va a ayudar. En el caso de los algeblogs, vamos a ver un recurso digital. Vamos a comenzar entonces. Y el primero del que vamos a hablar son las actividades lúdicas. Cuando ustedes escuchan actividades lúdicas como recurso didáctico, ¿qué entienden por eso? ¿A alguien le gustaría comentar? Veamos, Rosibel. Disculpe, ¿me podría repetir? Es que se escucha cortado. Ah, ok, está bien. Ok, está bien. ¿Qué es una actividad ¿Qué es lúdica? una actividad lúdica? Quiero ver. Yo creo que es como la actividad, ¿verdad? Que se realizan de una forma un tanto experimental o recreativa, digamos los juegos o caminatas o algo así, en donde el niño va aprendiendo mediante la experiencia que está recibiendo. Excelente. Dijo dos palabras clave. La felicito mucho. Recreativo o juegos. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de actividades lúdicas, son aquellas actividades que por medio de los juegos queremos hacer que nuestros estudiantes logren el proceso de aprendizaje. Quizás comprendan definiciones de conceptos, ellos logren desarrollar su capacidad de razonamiento por medio de jugar. Eso es lo que queremos hacer cuando desarrollamos actividades lúdicas. Podríamos decirlo en pocas palabras, que es aprender jugando, ya sea, y esto se puede aplicar con niños o con estudiantes de más edad, ¿verdad? Actividad, dependiendo del juego, obviamente, en base a la edad del estudiante. Si nosotros sabemos desarrollar correctamente una actividad lúdica y la organizamos bien, entonces la verdad es que vamos a ayudar a nuestros estudiantes a que ellos puedan interesarse en el tema y los vamos a motivar a aprender. Y sí vamos a ver buenos resultados al aplicar una actividad lúdica o un juego en la clase. Pero es importante que nosotros cuando vamos a realizar una actividad lúdica tengamos en cuenta la disciplina. Y eso es un aspecto muy importante porque debemos esforzarnos por mantener siempre la disciplina durante el desarrollo de la actividad, porque si no mantenemos la disciplina, el objetivo se va a perder. Nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan jugando, pero no queremos que se cause desorden en el aula de clase y que no lo vean la actividad lúdica o el juego que se va a realizar como un recreo, ¿verdad? No es ese el objetivo,
porque entonces nuestros estudiantes se van a desenfocar de la clase, no vamos a lograr el objetivo de aprendizaje y ellos van a pensar que solo estamos jugando. No, queremos mantener la disciplina y en un juego enfocarnos siempre que tenemos un objetivo de aprendizaje o un concepto quizás matemático que queremos llegar a un punto final, ¿verdad? No solo se trata de jugar con ellos y pasar el tiempo, sino que tenemos un objetivo con el que hemos planificado esa actividad lúdica. Gracias, Rosibel. Muy buena participación. A ver, Rosibel, elija a uno de sus compañeros que están conectados para que nos responda a esa pregunta. Miguel Muy bien, Eduardo. muy bien, Miguel Eduardo. Díganos una ventaja que usted cree que existe al usar actividades lúdicas en una clase de matemática. ¿Qué ventaja se le viene a la mente, Miguel? Vamos, durante toda la tutoría vamos a estar participando. Así que les voy a pedir que estén bien pendientes. Rosibel, ¿puede elegir a alguien más para que nos ayude con una de las ventajas? Veamos. Brenda. Brenda, muy bien, Brenda. ¿Qué ventaja se le ocurre al usar una actividad lúdica en una clase? El aprendizaje que se obtiene con los niños, licenciada, y creo que también algo muy importante es que a veces los niños están muy aburridos y como que al mencionarles que se va a hacer algo diferente, que los va a involucrar a ellos, como que le despierta el interés. Entonces esta sería como una ventaja, ¿va? De que ellos se motivan más y mediante la experiencia obtienen un mejor aprendizaje. Excelente, Brenda. Ha dado en el punto. Esa es una gran ventaja de usar actividades lúdicas en las clases de matemática, porque la ventaja es fomentar el interés y la motivación de nuestros estudiantes en el desarrollo de la clase. La verdad es que en ocasiones las matemáticas pues no son la materia favorita de nuestros estudiantes y cuando desarrollamos, como dijo Brenda, estas actividades, pues ellos sienten más interés en la asignatura y en el tema que se va a desarrollar. Entonces, la ventaja es fomentar el interés y motivar a nuestros estudiantes a lo que al concepto matemático que vamos a introducir. Otra ventaja es que facilita la resolución de problemas y el trabajo en equipo, porque si estamos haciendo un juego, dependiendo del tipo de juego que sea, entonces los estudiantes pueden trabajar en equipo y de forma colaborativa. Entonces, esa es otra ventaja que nos permiten las actividades lúdicas. Entonces, ya tenemos dos ventajas. Fomentamos el interés en el tema, motivamos a nuestro estudiante, fomentamos el interés y también fomentamos el trabajo en equipo para los estudiantes, ¿verdad? Dependiendo del tipo de actividad. Veamos, Brenda, elija a un compañero y que nos mencione otra ventaja que se le ocurra. Dice Juan, también aprender a relacionarse entre ellos. Muy bien, esa es otra ventaja. A ver, Brenda, ¿a quién elige? A Lauren, Milena. Muy bien, Lauren, Milena. ¿Qué otra ventaja se le ocurre de utilizar actividades lúdicas en una clase de matemática? Yo considero que dependiendo de la actividad, el estudiante puede relacionar lo que estaba aprendiendo con lo que estaba haciendo y así recordarlo, digamos, como tener una cierta relación y al momento de aplicarlo recordar en lo que estaba haciendo y así saber qué fue lo que aprendió y que el conocimiento tiende a ser más significativo porque le presta más atención.
Excelente. Los estudiantes pueden retener mejor los conceptos matemáticos que queremos enseñarles. Muy bien, buena ventaja. Entonces, miren, hasta este momento hemos hablado de 4 ventajas. Fomentamos el interés en nuestros estudiantes, también fomentamos el trabajo en equipo, ayudamos a nuestros estudiantes a que socialicen más, esa la mencionó Juan, y también, como dijo Milena, pues ayudamos a nuestros estudiantes a retener mejores los conceptos matemáticos. También otra ventaja es que los estudiantes están más dispuestos a participar en la clase porque la actividad les llama la atención y ellos están más dispuestos a hacerlo. Esa sería una quinta ventaja. Y como podemos ver, realmente el utilizar actividades lúdicas, dice Rosibel, a los estudiantes este tipo de actividad les genera motivación en base a curiosidad y el reto de descubrir qué tratan y cómo trabajarlas. Genera aprendizaje significativo. Excelente, muy bien. Esa es la primera ventaja que mencionamos. Muy bien, Rosibel. Entonces podemos ver que desarrollar este tipo de actividades realmente ayuda a nuestros estudiantes y tiene muchos beneficios, pero como dijimos anteriormente, tenemos que esforzarnos por mantener la disciplina. Pero también existen desventajas de utilizar actividades lúdicas en una clase de matemática. Veamos, Milena, elija un compañero para que nos conteste esa pregunta. Jacqueline. Jacqueline, muy bien, Jacqueline, la escuchamos. ¿Qué desventaja se le ocurre de utilizar actividades lúdicas en una clase? Yo considero que si en el caso de que se hiciera grupos de niños jugando, no trabajarían todos, tal vez si fuera así, trabajaría la mitad y la otra mitad no trabajaría. Tal vez esa sería una desventaja, que no todos trabajarían de igual manera. Ah, muy bien, que no todos estén dispuestos a trabajar. Muy bien, esa es una desventaja, ¿verdad? Quizás unos no se sientan tan motivados o no les guste y no quieran trabajar. Otra desventaja es que si nosotros no logramos mantener la disciplina, bueno, dependiendo la edad, esto puede ser un reto, entonces se va a perder el objetivo de la clase y los estudiantes lo van a ver como un recreo y no vamos a poder lograr transmitirles los conceptos matemáticos que deseamos. Y esa es una desventaja de usar actividades lúdicas, pero nos vamos a enfrentar a ese reto de la disciplina si no logramos mantenerla. También otra desventaja cuando usamos actividades lúdicas es que los niños, dependiendo la edad, lo vean como una competencia, ¿verdad? Y dependiendo del juego, pues lo vean como una competencia y empiecen peleas o desarrollen actitudes negativas entre ellos. Entonces, esa es otra desventaja, ¿verdad? Que tengamos niños que sean muy competitivos y lo vean como competencia y empiecen a pelear entre ellos. Entonces, esa es una desventaja de utilizar los juegos. También otra desventaja es que quizás algunos, si están trabajando, si es un juego en grupos, pues no quieran trabajar con ciertos compañeros y eso genere desorden durante la clase, ¿verdad? Entonces también es una desventaja. Y podemos mencionar otra desventaja que sería el tiempo, porque todas las clases de matemática, como ahora se utiliza, el proyecto SMATE, están muy bien estructuradas y muy bien planificadas. Como docentes tenemos ciertas horas de clase que tenemos que cubrir y cada lección, cada clase, pues sabemos que tenemos un tiempo asignado y en el año una cantidad de horas. Son pocas las horas que quedan para evaluaciones, actividades y otras cosas que se tienen que hacer. Entonces, si hacemos un juego y perdemos una lección, entonces quizás acomodarla, el juego con la lección requerirá tiempo y esa puede ser una desventaja de utilizar actividades lúdicas bajo un horario de trabajo muy específico, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tendríamos que ser flexibles a la hora de ver cómo implementar una actividad lúdica y considerar el tiempo en que estaríamos realizando la actividad para que este no sea un problema en el desarrollo del contenido de
del tema y de la lección, ¿verdad? Así que vimos que tiene beneficios, sí, tiene muchos beneficios dependiendo la edad en la que lo hagamos y así será el juego que podamos implementar. ¿Qué actividad lúdica vamos a aprender ahora? Bueno, la actividad de la que vamos a hablar se llama Adivinando Números y esta es una actividad que nos puede ayudar con estudiantes que ya están viendo la simbolización algebraica, ¿verdad? Ya esto se empieza en séptimo una breve introducción y en octavo que ya los estudiantes empiezan a ver más de lleno el álgebra. Entonces, para que ellos comprendan un poco el concepto de variable y de simbolización, cómo la variable X pues representa un número cualquiera y logren asimilar este concepto, pues esta actividad lúdica nos puede ayudar a ello. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, primero como docentes, que vamos a explicarles a nuestros estudiantes que vamos a adivinar un número en el que esté pensando. Entonces, primero un estudiante sería el voluntario y le decimos que vamos a adivinar el número que él está pensando. El procedimiento que vamos a seguir. Ya tenemos un estudiante voluntario y sin que nos diga le decimos que piense un número cualquiera. Luego le decimos que le sume 3. Cuando lo haga, él no nos dice el número, siempre solo hace las multiplicaciones mentalmente, las sumas y multiplicaciones mentalmente. Luego le decimos que multiplique el resultado por 2, después que le reste 8, que divida el resultado que le dio por 2 y le preguntamos al final el número que obtuvo. Y nosotros tenemos que darle la respuesta. Si el estudiante hace correctamente todos los pasos, es decir, si el estudiante no se equivoca en la suma, ni en la multiplicación, ni en la resta, ni en la división, entonces vamos a poder adivinar el número correctamente. Pero si el estudiante se equivoca en alguno de los procedimientos, entonces no le vamos a pegar al número. Entonces ahí tenemos ese detalle, ¿verdad? Que él tiene que hacer las operaciones correctamente porque si no, no nos va a salir el truco. Vamos a intentar ahora con uno de ustedes. ¿Quién quiere ser voluntario y que haga bien las operaciones, verdad? Vamos a ver, vamos a elegir un voluntario. Vamos a ver, Brenda. Hola, Brenda. Licenciada, yo ya intenté con 2 números y siempre me da 5. Ok, vamos A a mí ver. también, licenciada. Ya intentó con 2 números. Muy bien. Vamos a ver. Ángela, piense un número. Hagámoslo en voz alta para ver cómo nos sale. El estudiante obviamente lo haría mentalmente, ¿verdad? Pero vamos haciéndolo en voz alta. Piense un número, díganos un número. Bueno, sería 5. Muy bien, Llegamos a 5. 5. Ajá, muy bien. Pensó en 5. Más 3, 8. Más 3, 8. Muy bien. Multiplíquelo por 2. 16. 16. Muy bien. Restémosle 8. Sería 8. Muy bien. Dividámoslo entre 2. 4. Muy bien, 4. Entonces, en ese momento, el estudiante ya hizo todo ese proceso que usted hizo en voz alta para todos sus compañeros. El estudiante lo ha hecho mentalmente. Entonces, nosotros le decimos a nuestro estudiante, ¿cuál fue el número que te dio? Porque nosotros solo le vamos diciéndole los pasos. Piensa un número, ahora súmale 3, ahora multiplícalo por 2, ahora réstale 8, divídelo entre 2. Cuando él termina mentalmente, le decimos, ¿cuánto te da? Él nos dice, 4. Muy bien, le decimos. El número que pensaste fue
5. Vaya, intentémoslo nuevamente, pero ahora quien lo haga no nos va a decir el número que pensó, solo nos va a decir el resultado final. Vamos a ver, Juan nos va a ayudar. Sí, Juan Carlos nos va a ayudar. ¿Hola? Sí, sí. Muy bien, piense un número, no nos diga cuál es. Súmele 3. ¿Ya? ¿Hola? Sí, ya estuvo, licenciado. ¿Lo multiplicó por 2? Ahorita. Ok, excelente. Ahora réstele 8. Ok. Divide el resultado entre 2. Me da 9. Muy bien, el número que pensó es 10. Ok, sí, es 10. 10, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la actividad, pero lo vamos a hacer de tal manera que los estudiantes lo sientan como un truco de magia, así como adivinó el número que pensé. Entonces, vamos a crear el ambiente con nuestros estudiantes y vamos a hacer ese proceso donde le vamos a ir diciendo los pasos a seguir. Cuando él nos dice qué número le dio, entonces al resultado solo le sumamos 1 y ese es el número que pensó. El objetivo de este juego, como dijimos, es que introduzcamos con ellos la simbolización algebraica. Entonces, no es que solo vamos a hacer el juego, sino que vamos a llegar al objetivo de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Que ellos comprendan el concepto de variable. Por tanto, después de realizar el juego, tenemos que explicarles cómo por medio de simbolizar algebraicamente cada uno de estos pasos, podemos adivinar el número que pensó la persona. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando nosotros decimos piensa un número cualquiera, entonces ahí tenemos una variable x. ¿Verdad? Un número cualquiera es x. No sabemos qué número es. Pero a esa variable x le vamos a sumar 3, que es el segundo paso que hacemos. Entonces ahí tenemos x más 3. Multiplicamos el resultado por 2. Entonces tenemos 2 por x más 3. Le restamos 8. 2 por x más 3 menos 8. Haciendo estas operaciones, esto es igual a 2x menos 2. Cuando dividimos el resultado por 2, solo nos queda x menos 1, es decir, la variable inicial, pero disminuida en una unidad. Por eso es que siempre nos daba, si pensó, Juan Carlos pensó 10, el resultado que le dio fue 9. Ángela pensó 5, el resultado que nos dio al final fue 4. Por tanto, cuando le preguntamos cuánto te da, al número que nos diga, solo tenemos que sumarle 1. Entonces, este juego que lo iniciamos de esta manera o esta actividad lúdica que la iniciamos de esta manera, pues tiene un objetivo de aprendizaje que es la simbolización algebraica y la comprensión del concepto de variable, ¿verdad? Queremos ayudarles a nuestros estudiantes a entender todo este proceso, que cada uno de los pasos lo podemos representar con símbolos, ¿verdad? Con letras. Así que esta es una propuesta didáctica si nosotros queremos utilizar una actividad lúdica cuando estamos introduciendo este tema con nuestros estudiantes. Muy bien, ahora ya que hablamos un poco de las actividades lúdicas como recurso didáctico, vamos a pasar ahora a hablar sobre el libro de texto. Permítame un momento. Ahí está. La verdad es que en una clase de matemática, pues los libros son un recurso didáctico que realmente no son de mucha utilidad. Como les mencionaba,
Ahora se utilizan los libros que pueden ver ahí, que son los libros del proyecto ESMATE. Seguramente ustedes ya los han visto. Incluso si tienen hijos o hermanitos que están en edad escolar, pues ellos tienen o pues ya han utilizado esos libros en físico o en forma digital. Entonces, en el proyecto ESMATE se nos presentan 3 libros como recursos didácticos. Tenemos la guía metodológica, que es para el docente, el libro de texto, que es para el estudiante, y el cuaderno de ejercicios, que también es para el estudiante. Estos recursos realmente son de mucha ayuda y los libros pues se han utilizado en la educación salvadoreña desde hace muchos años, y particularmente en el área de matemática pues siempre hay un libro de texto base que nos ayuda a ir avanzando en los contenidos y que los estudiantes vayan también en su proceso de aprendizaje. Obviamente los libros de texto pues son muy útiles porque fomentan en los estudiantes el hábito de la lectura, y también ellos pueden volver al libro y leer la lección de nuevo si algo no lo comprendieron. Así que los libros de texto realmente nos ayudan mucho. Cuando hablamos de los libros de texto como recursos didácticos, los vamos a separar en 2 clases. Primero, los libros que están orientados a los estudiantes y los libros que están orientados a los docentes. En el caso de mate, la guía metodológica sería los que están orientados al docente, y los libros de texto como tal, los que están orientados a los estudiantes. La guía metodológica trae muchas sugerencias prácticas para el docente. Ya la vamos a revisar, la de 8º grado, y vamos a ver cómo realmente los libros de texto pues son de mucha utilidad. En 8º grado, permítanme, vamos a hacer más grande. Aquí está. Esta es la guía metodológica, es decir, orientada hacia el docente, ¿verdad? De 8º. Entonces, en esta guía metodológica se nos explica. Primero se nos da una introducción sobre qué contiene y cómo vamos a utilizar esta guía metodológica, ¿verdad? Cuáles son los objetivos, cómo vamos a hacer la distribución de las clases, el rol de los docentes, que nosotros ahora solo vamos a hacer unos guías para los estudiantes, cómo está estructurado toda la metodología del plan pizarra. Nos explica sobre el problema inicial, la solución, la conclusión y los ejercicios para que ellos practiquen. Nos habla sobre el cuaderno de ejercicios, que son las tareas que tenemos que asignarles, el tiempo activo, cuánto tiempo tenemos que dejar a los estudiantes trabajar a ellos solos, que son 20 minutos en la resolución de los ejercicios, es decir, si la clase es de 45, son 25 para que hagamos todo el proceso del problema inicial, compartir la solución, pero queremos dejarles un buen porcentaje del tiempo que sea que ellos trabajen solos en los ejercicios. Y también la guía metodológica nos explica cómo está estructurado el libro de texto. En este caso, aquí podemos ver una clase de el libro de texto. Ya vamos a ver más adelante cómo nos presenta la guía metodológica todas las sugerencias para una clase. Pero aquí vamos a ver el libro de texto que tienen los estudiantes y vamos a ver qué parte no tiene el libro de texto que sí tiene la guía metodológica. En el caso del libro de texto, ¿qué es lo que los estudiantes tienen? Las lecciones y las clases se presentan de esta manera. Al principio aparece el tema y, como ustedes pueden ver, primero dice 2.3. El primer número indica la lección y el segundo número indica la clase. Y es que el libro está dividido de esta forma. El libro está dividido en unidades y cada unidad tiene cierta cantidad de lecciones y cada lección tiene cierta cantidad de clases. Entonces va como por rama, ¿verdad? Tenemos unidades, lecciones y dentro de las lecciones hay clases. Entonces, en este caso estamos, como pueden ver, en la unidad 4, en la lección 2 y es la clase 3 de la lección 2 de la unidad 4. Luego se nos explica que en la P, acá en la P, a los estudiantes se les propone un problema inicial
donde ellos tienen que resolverlo, ¿verdad? Pensar alguna forma con conocimientos anteriores, que ellos los pongan en práctica y traten de resolver este problema inicial. La forma de trabajo con esta metodología es no darles la información de primero a los estudiantes, porque la forma en la que estamos acostumbrados normalmente es recibir la información, las definiciones de los conceptos, ver un ejemplo y luego trabajar ejercicios. Pues esto es al revés, con el objetivo de hacerlo de la forma en cómo se desarrolló la matemática. Recuerden que la matemática se desarrolló a partir de problemas. Los grandes matemáticos se enfrentaron a un problema y empezaron a pensar en una forma de resolver ese problema, y a partir de pensar en la forma de resolver ese problema, pues desarrollaron teorías, entendieron conceptos y definiciones de estos conceptos matemáticos. Entonces, en base a esta idea, les planteamos a nuestros estudiantes un problema inicial. Esto lo hacemos en pizarra. Normalmente cuando comenzamos la clase, esperamos que los estudiantes tengan cerrado el libro de texto, porque en el libro de texto, después del problema inicial, aparece la solución. Como el objetivo es que ellos piensen un poco, entonces ellos solo copian en cuaderno el problema inicial y empiezan a tratar de desarrollar la solución con el libro de texto cerrado. Solamente si vemos que el estudiante está teniendo demasiadas dificultades para entender el problema y desarrollarlo, le permitimos revisar el libro de texto. Pero antes de hacerlo, pues le damos una pista. Y si aún así con la pista el estudiante no logra, entonces sí puede revisar el libro de texto, ¿verdad? Para ver la solución y así tratar de comprenderla bien. Pero así está estructurado. Primero el problema inicial y después la solución. En la parte de la solución aparece ya la solución de ese problema, y esta solución se comparte en pizarra, pero de forma de discusión con los estudiantes, haciéndoles preguntas, cómo desarrollaron el problema, qué paso hicieron acá, y así. Como hablamos la tutoría pasada, ¿verdad? Que hablamos un poco sobre el uso de la pizarra y cómo se distribuye la pizarra con esta metodología. Entonces, en pizarra vamos escribiendo los pasos, pero discutiéndolo con nuestros estudiantes. No se trata que nosotros escribamos la solución que aparece en el libro, sino que ellos planteen las soluciones que han encontrado al problema. Pero en el libro ya les da una solución. Luego aparece la parte de conclusión, y este es el siguiente paso que en la metodología del plan pizarra se llama comprende. Aquí se nos da como un resumen y nos abrevia el concepto matemático o la definición del concepto matemático que hemos querido que nuestros estudiantes comprendan con el desarrollo de esa clase. Ahí pueden aparecer en algunos casos algunos teoremas, la explicación de alguna definición, la explicación de los pasos para la resolución de esos problemas. Y en este caso, como estamos hablando de rectas, pues nos dice que si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son iguales. Ya nos está hablando de una definición. Entonces, en esta parte siempre vamos a hacer con nuestros estudiantes una conclusión, ¿verdad? Vamos a resumir y a generalizar lo que ellos han logrado comprender con el problema inicial. Si es necesario, el libro de texto da un ejemplo extra. No en todas las clases aparece la letra E, pero si aparece la letra E, es un ejemplo extra que nosotros vamos a desarrollar con los estudiantes para que ellos logren comprender mejor el tema. Y por último, vamos a ver el bolígrafo, que el bolígrafo son ejercicios para que ellos practiquen en clase. Como dijimos, tenemos que darles un tiempo activo a nuestros estudiantes para que ellos resuelvan y trabajen ellos en clase, ¿verdad? Entonces el bolígrafo nos presenta problemas para que ellos puedan resolverlos en la clase en base a lo que hemos visto. Entonces, todo lo que vemos en el libro de texto está pensado y para desarrollarlo junto con la metodología del plan pizarra y la estructura de cómo lo hacemos en pizarra, como vimos en la tutoría pasada, pues todo tiene
una relación, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, en pizarra se ponen las mismas letras, se pone la P, la S, se escribe la letra E, si hay un ejemplo extra, y la R, pues en vez del bolígrafo, que es resuelve, ¿verdad? Ellos van a resolver. Y al final, pues les dejamos la tarea. En el libro no aparece la tarea, porque eso nosotros tenemos que buscarla en el cuaderno de ejercicios, pero en la guía metodológica, que es la que estamos revisando, sí nos aparece cuál es. También la guía metodológica nos explica cómo en el libro vamos a encontrar estos recuadros. Si el recuadro es grisito, ¿qué nos indica? El recuadro grisito son algunas definiciones de conceptos anteriores que el estudiante ya vio en clases pasadas, pero que necesita recordar para la resolución quizás de ese problema. Entonces son presaberes. Siempre que en el libro de texto se vean ese recuadro grisito, son definiciones de conceptos que ya se vieron en clases pasadas. Si el recuadro es celestito, es una pista que se le está dando al estudiante para que él pueda resolver el problema. Y si es blanco, es información adicional que se está dando, ya sea de esa clase o para el problema. Vamos a ver una clase aquí en la guía metodológica. Vaya, aquí tenemos la primera clase. Es la lección 1 y esta es la clase 1. Entonces aquí ustedes pueden ver, es la lección 1. Aquí nos dice 1.1, significa lección 1, clase 1 y estamos en la unidad 1. Entonces con nuestros estudiantes vamos a ver la comunicación con símbolos. Aquí está el problema inicial que vamos a plantear. Tiene varios literales y los dejamos a ellos trabajando. Podemos ver que se presenta la solución del problema inicial en la guía metodológica, pero en la guía metodológica hay algo extra. En la parte resuelve, a nuestros estudiantes en el libro solo le aparecen los problemas. A nosotros en la guía metodológica ya nos aparecen las soluciones de los problemas que nuestros estudiantes tienen que tener. Esto con el objetivo no que nosotros no preparemos la clase y pensemos, ya está la solución del ejercicio, sino que tengamos tiempo en la preparación de la clase para pensar en otras cosas. ¿En qué otras cosas tenemos que pensar? Bueno, la guía metodológica nos ayuda a ver claramente cuál es el indicador del logro que queremos con nuestros estudiantes. Cuando nosotros revisamos el programa del grado y de la unidad y vemos los indicadores de logro, cada clase tiene un indicador de logro. Esa es la manera en cómo medimos el aprendizaje con nuestros estudiantes y la guía metodológica nos indica que esta clase pues tiene este indicador. ¿Cómo vamos a saber si nuestros estudiantes han logrado el objetivo o han construido la competencia que nosotros estamos buscando? Bueno, si utilizan lo aprendido en séptimo grado para resolver operaciones con símbolos. En séptimo se dio una introducción a la parte algebraica y ahora queremos ver que ellos lo que aprendieron en séptimo lo resuelvan con operaciones con símbolos. Así que aquí tenemos el indicador de que estamos logrando la competencia en nuestros estudiantes. También nos indica la guía metodológica la secuencia que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Dependiendo cada clase, llevamos una secuencia con la clase anterior y nos indica el propósito para esa clase. Algo interesante es que nos explica algunas posibles dificultades a las que nos vamos a enfrentar en esa clase. Entonces, leer toda esta parte en nuestra preparación de la clase es muy importante porque como docentes ya nos hace pensar cuál es el propósito, cómo vamos a ver, a medir el logro de la competencia en nuestros estudiantes, cuál es la secuencia que tenemos que llevar, cuáles quizás son algunas dificultades a las que nos vamos a enfrentar y quizás nosotros no hemos pensado, pero ya la guía metodológica nos está indicando. Además, la guía metodológica nos indica cómo tenemos que hacer la distribución de la pizarra,
el problema inicial, cómo lo vamos a plantear, la solución ya cuando nuestros estudiantes compartan lo que han trabajado y los ejercicios que vamos a ponerle en la parte de resuelve, que es el tiempo activo para que ellos trabajen. Incluso nos indica la página del cuaderno de ejercicios que será la tarea. Así que como pueden ver, la guía metodológica es un libro de texto orientado al docente que es de mucha ayuda para una clase de matemática. El libro de texto orientado al estudiante, pues no contiene todo eso, ¿verdad? El libro de texto, ellos solo ven esta parte de acá, la clase, la lección y sin las soluciones, ¿verdad? Esta parte de acá ya solo es para el docente. El libro de texto no contiene esos detalles. Y así, ese es el libro de texto que ahora se utiliza en el caso de la guía metodológica. No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir avanzando. Muy bien. Entonces, esto nada más es una breve explicación de la guía metodológica y el libro de texto, porque estamos viendo los libros de texto como un recurso didáctico y estos son los que se utilizan actualmente. Vamos a hablar ahora entonces sobre las ventajas de utilizar libros de texto en las clases. Vamos a ver, Juan Carlos, ¿puede elegir a uno de sus compañeros para que nos explique quizás alguna ventaja de utilizar estos libros? Gabriela. Gabriela, muy bien, Gabriela, díganos una ventaja. Una ventaja sería de que el libro que cada alumno tiene un libro y él lo puede utilizar como, digamos, anotando apuntes, de forma que si fuera virtual, ellos no pudieran anotar apuntes y saber guiarse por los apuntes que ellos tienen también. Muy bien, excelente. Y ellos pueden regresar y revisar el libro las veces que quieran para estudiar de nuevo lo que hemos visto en la lección y en la clase de esa lección. Y esa es una gran ventaja porque el libro les facilita a los estudiantes poder ver la información de nuevo. Por eso es que los libros de texto en matemáticas son muy útiles. Digamos, es cierto, ellos copiaron en cuaderno, pero quizás algún detalle, no, y entonces ellos pueden regresar a la clase en el libro de texto y allí revisar, ¿verdad? Quizás la parte de conclusiones y quizás algunas definiciones o alguna pista que el libro da, como vimos, o algún concepto anterior que ellos tienen que recordar. Muy bien. Otra ventaja es que dependiendo pues el libro que tengamos, los libros de texto dan una gran variedad de ejercicios de diferentes dificultades. Entonces, nosotros, según los estudiantes, podemos asignarles en pizarra cierta cantidad de ejercicios y algunos que tengan mayor dificultad, porque bien es cierto, sabemos que para algunos estudiantes ellos trabajan más rápido, tienen más agilidad en matemática y para otros estudiantes es más difícil. Entonces, como los libros de texto nos presentan esa variedad de ejercicios con diferentes dificultades, pues nosotros elegimos unos fáciles y unos difíciles para aquellos estudiantes pues que tienen más habilidad matemática. Y así, pues los estudiantes no se aburren porque solo ponemos ejercicios fáciles, los terminan rápido y causan desorden en clase. Entonces, esa es una ventaja de los libros que nos presenta nos presenta una variedad de ejercicios con diferentes grados de dificultad. Otra ventaja es que nos permite ir avanzando en los contenidos de forma organizada.
como pudimos ver, todas las clases y las lecciones pues tienen una secuencia y se va avanzando en el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, la lección tiene una cierta cantidad de clases que llevan una secuencia. Cuando se terminan esas clases, pues hemos completado esa lección y así sucesivamente. Por eso, todo el libro de texto lleva una estructura lógica para lograr avanzar el contenido de todo el año escolar. Así que esa es una ventaja de utilizar el libro de texto, que ya tenemos una guía de cómo ir avanzando de forma ordenada. También otra ventaja es que el estudiante, si no comprende muy bien la explicación que estamos dando, pues ellos pueden ver la solución que aparece en el libro de texto y tratar de asimilar la solución del libro de texto, relacionarla con la explicación que estamos dando y de esa manera quizás puedan comprender mejor. Entonces, el libro de texto les permite a los estudiantes tener esa referencia de la solución del problema inicial, en el caso del libro de texto del proyecto SMATE. Así que usar los libros de texto realmente nos da muchas ventajas, pero también los libros de texto tienen sus desventajas. A ver, Gabriela, ¿puede elegir a un compañero, por favor? A Miguel. Miguel, muy bien, Miguel. ¿Cuál diría usted que es una desventaja de usar los libros de texto? Bueno, considero que a veces puede generar algún tipo de aburrimiento a los estudiantes. Bueno, también dependiendo el libro, ¿verdad? Exactamente, y esa es una desventaja, porque recordemos que con nuestros estudiantes, lo que se conoce como el contrato didáctico, ¿verdad? Que podemos, sin decir nada, establecer un contrato o un acuerdo de cómo se va a realizar el desarrollo de la clase. Entonces, los estudiantes ya esperan que nosotros vayamos, les pongamos el problema inicial, nosotros esperamos que ellos trabajen el problema inicial, luego se comparte la solución, luego ellos van a trabajar solos. Entonces, eso o esa mecánica, hacerla durante el desarrollo de todas las clases, puede llegar a ser monótono, puede llegar a perderse creatividad y, como dijo Miguel, volverse aburrido para los estudiantes, porque es lo mismo en todas las clases, en todas las lecciones, se hace el mismo procedimiento. Por eso es importante que pues nosotros tratemos de implementar otros recursos. Es cierto, siempre vamos a usar el libro de texto como un recurso, pero usemos otros recursos para no hacer la clase de forma monótona siempre, ¿verdad? Tratar de adaptar la metodología que llevemos y hacerla flexible para no causar ese aburrimiento o desmotivación en nuestros estudiantes. También otra desventaja es que algunos libros, pues no es el caso de los libros de SMATE, pero algunos libros presentan la información de forma lineal, es decir, primero la definición de los conceptos matemáticos, luego los ejemplos y por último los ejercicios. Entonces, los estudiantes, dependiendo del libro que se use, se acostumbran a esa manera. Primero esperan que se les explique, después que se les dé un ejemplo y por último que ellos hagan un ejercicio. Pero si no se les explica, entonces ellos no pueden resolver el problema. Entonces, eso hace que ellos siempre sean dependientes y solo estén esperando la información, se vuelvan solo receptores de información y empiecen a resolver los ejercicios de forma mecánica o según el procedimiento de memoria, así como les explicamos. Entonces, esa es una desventaja de algunos libros de texto. En el caso de los libros de SMATE, pues la metodología está adaptada a que ellos traten de pensar en una solución antes de que nosotros les digamos una definición. Y la verdad es que estos libros, que fueron diseñados con la ayuda de JICA, que es una organización japonesa, ha dado una gran ventaja porque es diferente a los libros de texto de matemática convencionales. Porque ahora, pues como les decía, queremos motivar a nuestros estudiantes que piensen primero en una solución para el problema, cualquiera que ésta sea la solución que ellos
traten de desarrollar, que construyan su conocimiento y luego que a partir de eso podamos tener una generalización para resolver esa clase de problemas. Ese es el método japonés con el que se desarrollan las clases de matemática, y con la ayuda de Japón pues se ha implementado ese método en los libros de texto que se utilizan. Pero en los libros de texto anteriores, pues esa era una desventaja, ¿verdad? Se les daba toda la información a los estudiantes y ellos se volvían pues solo receptores de información. Entonces, eso es lo bonito que tienen pues estos libros de texto. Pero sí es una desventaja dependiendo del libro que se utilice en la educación, en la institución educativa que trabajemos. También otra desventaja es que a veces los libros de texto tienen errores. Entonces, esto puede causar confusión a nuestros estudiantes porque ellos, todo lo que dice el libro está correcto. Y pues sabemos que puede haber un error. Somos humanos, en el libro puede haber un error. Si nosotros no revisamos con detalle y con anterioridad la clase que vamos a desarrollar en el libro, y si hay un error, nuestros estudiantes pueden llegar a una respuesta o pueden no poder, un problema en la solución del ejercicio y no poder avanzar, y no se dan cuenta que el error está en el libro y ellos piensan que el error es de ellos. Entonces, eso genera una confusión en los estudiantes y esa es una desventaja de los libros de texto si nosotros pues no los revisamos. Si nosotros los revisamos y les hacemos la corrección antes de que ellos trabajen, pues no habría ningún problema. Pero una desventaja es esa, que pueden tener errores. Entonces, como vemos, los libros tienen ventajas y también tienen desventajas. Otra desventaja es el costo, ¿verdad?, de algunos libros de texto. En algunas instituciones educativas que todavía no utilizan SMATE, pues utilizan libros de texto con un costo alto y eso puede ser una desventaja también, ¿verdad? Vamos ahora, ya que hablamos de los libros de texto, ya vimos un poquito de la guía metodológica y hablamos de las ventajas y desventajas, vamos a hablar sobre otro recurso didáctico. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta de lo que hablamos de los libros de SMATE y de usarlos como recursos didácticos? No, por mi parte no, licenciada, solamente las preguntas para el cuestionario no las ha dado aún. Ah, muy bien, sí. Esas se las voy a dar al final y se las voy a dictar para que ustedes las puedan escribir. Se las voy a dar hasta el final. Está bien, muchas gracias. Muy bien. Vamos a hablar sobre la regla y el compás. La verdad es que en el caso de estos recursos didácticos, pues sabemos que no son muy útiles cuando estamos viendo temas de geometría, pues el compás se ha usado desde hace mucho tiempo y gracias a este recurso podemos trazar fácilmente circunferencias si estamos viendo ciertos temas, cuando estamos viendo la mediatriz, la bisectriz, todos esos temas, usamos mucho la regla y el compás en estas construcciones geométricas, así que no son de mucha utilidad en geometría. Por eso es importante que nosotros les enseñemos a nuestros estudiantes el uso correcto del compás y cómo trazarlo, porque a veces ellos no pueden usarlo. También dependiendo la calidad del compás que tengan, pues así será la facilidad del trazo, ¿verdad? Pero como docentes vamos a enseñarles a cómo se utiliza el compás correctamente. En el caso del uso de la regla y el compás, podemos mencionar algunas ventajas de usarlo en una clase de matemática. Específicamente, pues hablaríamos de geometría. Y es que una ventaja es que ellos pueden construir las figuras geométricas y entender mejor los conceptos matemáticos que queremos transmitirles, ¿verdad? Ellos en su cuaderno van a entretenerse haciendo las construcciones, los dibujos, ¿verdad? Con la regla y el compás, y esto pues será una ventaja en la clase. También, si nosotros usamos regla y compás, los dibujos geométricos que ellos hagan van a ser más exactos, ya sea que ellos lo quieran hacer a mano o si usan un portasegmentos. Como vimos, un portasegmento también nos ayuda
en el caso de hacer algunos trazos de figuras, pero la regla y el compás nos da dibujos geométricos más exactos. Así que esa es una ventaja de utilizarlo como un recurso didáctico. También otra ventaja es que pues su costo no es alto, así que todos los estudiantes pueden tener uno y usarlo en la clase. Así, y entonces eso ya nos ayuda porque pues normalmente los estudiantes en su juego de geometría pues siempre tienen su regla y su compás. La verdad es que en geometría la regla y el compás es un recurso que se utiliza mucho, pero también hay desventajas de utilizar este recurso. Y una desventaja, dependiendo la regla que se tenga, y si la regla no es graduada, entonces puede ser más difícil hacer una figura, dependiendo si queremos utilizar un tamaño o le damos una medida específica. Normalmente las reglas que compramos aquí son graduadas, entonces no tendríamos mucho problema con eso, pero si el estudiante tiene una regla que no es graduada o que ya no se le ven las divisiones, la graduación, entonces ahí sí habría un problema. También otra desventaja del uso de la regla y el compás es que si es de muy bajo costo el compás, entonces no va a ser de tan buena calidad y los trazos va a ser más difícil hacerlos. Si ustedes se han fijado, a veces en los compás que no son de buena calidad están tratando de hacer la circunferencia y se abre el compás, ¿verdad? Y ya se arruina todo el trazo o no se puede hacer la circunferencia. Entonces, esa es una desventaja que depende del costo del recurso que se esté utilizando. También, otra desventaja es que dependiendo las habilidades motoras de nuestros estudiantes, puede ser que ellos no puedan utilizar el compás. Entonces, por eso es importante que nosotros les enseñemos la técnica correcta de la utilización del compás. Vamos a ver un pequeño video que nos explica cómo usar el compás, cómo apoyarlo, cómo apoyarnos, cómo para hacer un trazo correcto. Vamos a verlo. Hola otra vez. Mirad, en este vídeo vamos a ver cómo se usa correctamente el compás. Yo supongo que muchos ya lo sabréis, pero yo en clase veo algunas cosas muy raras y por eso quiero comentaros dos cositas. Primero, la aguja, ¿vale? Que es la parte del compás donde yo hago centro para dibujar una circunferencia, tiene que estar ligeramente un poquito más larga que la mina de lápiz, ¿vale? ¿Veis que esta está un poquito más corta? Yo tengo que colocarla de forma que esté un poquito al revés, un poquito más corta la mina del lápiz. Vale, ahora la he puesto demasiado. Vale, un poquito más corta. Vale, un poquito menos. Así, un poquito más cortita. ¿Para qué? Pues para cuando apoye el compás, lo que primero tiene que apoyar es la aguja, no el lápiz, ¿vale? No la punta del lápiz. Tengo que sujetar el compás de aquí, apoyar o hacer centro o pinchar, que os digo muchas veces, con la aguja en el punto donde tenga que hacer centro y me apoyo con el dedo índice, ¿vale? Para no equivocarme, para que no se me vaya, no esté yo haciendo así. Me apoyo con el dedo índice y ya lo tengo. Lo cojo de aquí y giro sin ningún problema. ¿Lo veis? Puedo hacer así. Lo que no puedo hacer, que hacéis muchos, es ni así, que ponéis el compás así tumbado y si no tenéis, no sé cómo lo podéis manejar, es que yo no puedo hacer esto. ¿Qué hacéis vosotros? Que el compás está totalmente tumbado. O bien, algunos otros he visto que hacéis esto. Pincháis, ¿vale? Tenemos aquí centro
el punto, hacéis centro aquí y muchos hacen esto. ¿Vale? Pues aunque haya salido bien, es incorrecto. ¿De acuerdo? Simplemente lo que os he dicho. Con la aguja, dedo índice, apoyamos y después giramos. Si nos sale así por aquí un poquito menos, pues vuelvo a girar y ya está. No hay nada más que decir. Hasta aquí. Muy bien, entonces como pudimos ver en el video, nos da algunas técnicas para que nosotros sepamos el uso correcto del compás. Como vimos, la aguja, la punta del lápiz, dependiendo del tipo de compás que tengan, pues siempre tiene que estar un poquito más arriba que la punta, porque lo primero que queremos que toque el papel, pues es la punta del compás y hacemos centro. La idea de hacer centro y apoyarnos con nuestro dedo índice, pues nos ayuda a que no estemos, como decíamos, tratando de pegarle justo al punto donde queremos hacer centro y no logremos hacerlo. Entonces, usar la técnica correcta en el uso del compás es importante y también que podamos enseñárselas a nuestros estudiantes. Ahora que ya hablamos sobre este otro recurso didáctico, vamos a hablar un poquito sobre el origami. El doblado de papel o origami, pues es otro recurso didáctico que también nos puede ser útil en una clase de matemática. Y la verdad es que el origami motiva a los estudiantes porque es bastante entretenido, pues trabajar con las hojas de papel y hacer dobleces es fácil. Y pues los únicos materiales que necesitamos pues es una hoja de papel. Es una técnica donde no vamos a usar tijeras, no vamos a usar pegamento. Lo único que necesitamos son nuestras manos y papel para hacer dobleces. Hay ventajas de utilizar el origami en una clase porque es fácil, el papel es fácil de manipular. Entonces es una ventaja que no va a ser una actividad difícil en el sentido que no necesitamos tantos materiales y los materiales que se necesitan son fáciles de manipular. Otra ventaja es que estimulan la creatividad en nuestros estudiantes, ¿verdad? Al estar haciendo dobleces y también estimula la memoria porque ellos tienen que ir recordando los pasos de los dobleces que se han hecho para lograr la figura deseada. Entonces estimula su creatividad y su memoria. También otra ventaja es que les ayuda a ser pacientes y sensibiliza su capacidad artística al ellos estar haciendo estos dobleces en papel. Y beneficia a los estudiantes que tienen problemas de concentración porque al estar trabajando con el origami, pues ellos pueden concentrarse y es una actividad que les parece entretenida. ¿Cómo podemos utilizar el origami? Bueno, quizás cuando estudiamos algunas propiedades geométricas de ciertos polígonos o poliedros, quizás el origami puede ser una técnica muy bonita que podamos implementar en la clase mediante dobleces, realizar ciertas figuras geométricas. Entonces puede ser que nos ayude implementándolo de esta manera dependiendo la clase que tengamos que hacer. También otra ventaja es el costo, ¿verdad? El papel normalmente está en el centro educativo y si no, pues las hojas de papel son de muy bajo costo. Incluso si queremos que sean hojas de papel de colores para hacer figuras geométricas de diferentes colores, no es de muy alto costo. Pero también hay desventajas. Por ejemplo, el origami no se puede usar en muchas áreas de matemáticas, como un recurso didáctico para una clase de matemática. Quizás si la clase estuviera enfocada hacia otra área o hacia otra asignatura o buscara otro objetivo, quizás sí se pudiera implementar más el origami, pero en el caso de matemáticas, solo quizás lo podríamos implementar cuando estamos viendo figuras geométricas específicamente, porque haríamos figuras geométricas con los dobleces de papel o con el origami.
Entonces esa sería una desventaja, no la podemos usar en muchas áreas. Otra desventaja es que si los estudiantes no comprenden muy bien o no logran memorizar bien los pasos o no les salen los dobleces y no logran hacer la figura que queremos hacer, se pierde el objetivo porque ellos se desmotiven y en vez de motivarlos o interesarlos en el tema, quizás de geometría que queremos que ellos aprendan, se desmotiven porque no pueden hacer la figura de origami. Todo dependerá de sus habilidades motoras, ¿verdad? Y de su capacidad de hacer los dobleces, pero esa es una desventaja porque dependiendo de los estudiantes puede ser que causemos el efecto contrario. En vez de motivarlos, los desmotivemos porque no pueden hacer la construcción de las figuras. Y también otra desventaja es que hay algunos dobleces que son curvos que no podemos hacer. Entonces, esa es una desventaja. Pues solo podríamos hacer figuras geométricas que son polígonos y no podríamos hacer, por ejemplo, un círculo porque es difícil hacer formas curvas con los dobleces de papel. Vamos a ver un video que nos explica sobre el origami y también algunos detalles interesantes sobre esta técnica. Vamos a verlo. Desde figuras sencillas hasta figuras más complejas y otras llenas de muchísima creatividad, estas técnicas donde podemos formar figuras a partir de papel pueden servir de gran utilidad para aprender matemáticas. Hey, hola, ¿cómo están? Como observaron, el día de hoy hablaremos de dos técnicas que tienen el papel como protagonista principal. ¿Quién no a lo largo de su vida ha armado un avión de papel o un barco? E incluso de esos libros donde ya traen unas plantillas donde solo hay que recortarlas y armarlas. Y si analizamos un poco, encontraremos a las matemáticas detrás de estas dos técnicas. El origami, procediente de los vocablos en japonés ori, que significa doblar, y kami o gami, que significa papel, es el arte del plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento, para así obtener figuras de todo tipo. A diferencia de una técnica similar, donde sí puedes utilizar piezas de papel ya cortadas, tijeras, pegamento e incluso ya vienen con unas plantillas predeterminadas que solamente tendríamos que armar. Hablamos de la técnica llamada papercraft o modelo de papel. Estas técnicas, que aparte de ser artísticas y un pasatiempo muy entretenido, podemos utilizarlas para estudiar matemáticas desde conceptos básicos. Por ejemplo, en el origami, que partimos de un papel cuadrado o rectangular, desde ahí ya podemos repasar ciertas características de estas figuras geométricas. Podemos ver el uso de áreas, de perímetros. De hecho, al deshacer una figura de origami, encontraremos un patrón de figuras geométricas que están en una superficie plana. Y aquí podemos repasar otros conceptos como lo son segmentos, rectas, polígonos, paralelas, perpendiculares, ángulos, vértices, mediatriz, bisectriz, entre otros muchos más. El físico Robert Long, que se dedicó a tiempo completo a estudiar y a construir modelos de origami, teorizó las normas matemáticas que se pueden aplicar a cualquier figura que está hecha por el arte del origami. Por ejemplo, una de ellas es que si deshacemos cualquier figura de origami, obtendremos un cuadrado como base en el cual tendremos un patrón de figuras geométricas, y este patrón siempre será coloreable a dos colores sin que coincidan dos figuras contiguas del mismo color. Y para comprobar esta teoría vamos a apoyarnos en nuestro pequeño amiguito de papel. Este es un origami de nivel bajo, comúnmente aplicado para niños en edad preescolar. Bien, aquí tenemos a nuestro pequeño amigo de papel. Entonces la norma dice que si deshacemos una figura de origami, encontraremos un patrón con figuras geométricas. Podemos observar que aquí en los dobleces se ven figuras geométricas en la superficie plana y podemos colorear a dos colores cada una de estas figuras geométricas sin que ninguna sea contigua del mismo color. Vamos a ver.
bien, nos damos cuenta que esta teoría se cumple, pintada a dos colores y ninguna figura está contigua pintada del mismo color, sino que están alternadas. Y esto sucede con cualquier figura de origami, aunque sea de un nivel muy avanzado. Interesante, ¿no? También se han implementado teorías más avanzadas, como la del empaquetado de círculos, que surgió por ahí de los años 90, que menciona que cualquier figura puede hacerse a partir de una serie de círculos. Y con esa teoría fue el mismo Robert Long que creó un programa llamado Tree Maker, que es capaz de tomar un dibujo que esté esquematizado y convertirlo en un patrón de origami que se puede armar. Con estas normas, teorías y demás estudios de matemáticas aplicados en geometría, el origami ha ayudado incluso a otras áreas. Por ejemplo, a la robótica. Expertos del MIT presentaron en agosto de 2014 unos robots capaces de autoensamblarse a partir de materiales planos que siguen un patrón de origami. Y la idea a desarrollar gracias a esto es que a futuro, ya sean satélites o naves, puedan ser lanzadas al espacio de esta manera más compacta. Y una vez llegando a su destino, estas mismas puedan autoensamblarse, como si de un origami gigante se tratara. Sin duda, un avance increíble. O también podemos ver reflejado estos principios en las bolsas de aire de los carros, ya que este sistema de seguridad debe plegarse de la forma más compacta posible, pero estar lista para desplegarse en pocos segundos. Y si nos vamos a Japón, el país de origen del origami, hay universidades muy prestigiosas en medicina que ponen a sus estudiantes a construir origamis muy avanzados, ya que estos necesitan de mucha paciencia, concentración, seguridad y mucha habilidad y precisión en las manos. Características fundamentales para un excelente cirujano. Y bueno, con esto nos podemos dar cuenta un poco de lo extraordinario que es el mundo del origami, que va más allá de ser un simple pasatiempo o algo artístico, y de toda la relación que tiene con las matemáticas, y que sin duda alguna seguirán revolucionando al mundo y a la tecnología. Con este video también damos paso a una nueva sección en el canal, donde... Muy bien, entonces como pudimos ver, realmente el origami es un recurso muy interesante que podemos utilizar en una clase de matemática y que nos puede servir dependiendo pues lo que querramos analizar con nuestros estudiantes en clase. Vamos a hablar ahora un poco sobre los algeblocks, que son otro recurso didáctico que podemos utilizar también en una clase de matemática. Como dijimos, en esta clase vamos a hablar de varios recursos didácticos y por el tiempo pues no nos detenemos mucho en cada recurso, pero ustedes pues ya van teniendo una idea de cada recurso e incluso luego si quieren aprender un poco más sobre cómo implementarlos, pueden investigar más al respecto. En el caso de los algeblocks son piezas rectangulares de colores y se pueden hacer de diferentes materiales, pero pueden ser de madera, podemos hacerlos de cartulina, ahora depende del costo y también la durabilidad que querramos. Lo que son los algeblocks son como una forma sencilla de los bloques base 10, básicamente. Es la misma idea, pero cada pieza representa una variable, por eso es que nos ayudan en el estudio del álgebra. Aquí podemos ver una imagen donde aparecen las piezas que componen los algeblocks. La pieza más pequeña es de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿verdad? Es un cubito, es un cubo amarillo y eso representa una unidad. Luego tenemos una tira que es como en los bloques base 10, que sería como la reglita, ¿verdad? De 1 centímetro de alto y representa la variable X. La placa, que sería azul, representa la variable x cuadrado, pues normalmente dependiendo del tamaño del algeblock. Si utilizamos los bloques base 10, pues solo serían la misma idea, solo que con colores. Y en el caso de representar los negativos, pues el cubito rojo sería la unidad negativa, la tira roja sería la x negativa y la placa roja sería el x cuadrado pero negativo. Entonces, ¿cómo se utiliza los algeblocks? Bueno, vamos a ver el recurso de los bloques base 10 que utilizaron ustedes para su actividad
y vamos a ver cómo se puede implementar este mismo recurso digital a la hora de querer trabajar los AlgeBlocks. Si nosotros estamos dando una clase presencial, pues podemos tener el recurso en físico, ¿verdad? Ya los venden, ya sea que nosotros los compremos de madera, los mandemos a hacer o los hagamos de cartulina. Muy bien, aquí tenemos el recurso de los bloques base 10 que utilizamos, pero básicamente es una forma simplificada de esto mismo. La única diferencia es que tienen colores específicos. Los cubitos que representan la unidad son amarillos. Las tiras que representan la variable x son verdes y las placas que representan x cuadrado son azules. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué nos pueden servir? Por ejemplo, si nosotros queremos factorizar. Nuestros estudiantes saben que cada placa representa a x cuadrado. Entonces, incluso, pues nosotros podemos hacerles ahí en la pizarra el dibujo de una placa azul y ponerle x cuadrado en el centro, ¿verdad? Saben que esto representa x cuadrado, saben que cada regleta verde representa una X y cada cubito representa una unidad. Si nosotros le decimos que factoricen el trinomio X cuadrado más 2X más 1, entonces tendríamos que darles una placa más 2X sería 2 regletas. Aquí ya tendrían 2x, entonces tenemos x cuadrado, que es la placa, 2x más 1, una unidad. ¿Cómo van a hacer nuestros estudiantes para poder factorizarlo? Bueno, lo que ellos tienen que hacer es formar un rectángulo o un cuadrado con todas las piezas que tienen disponibles. Entonces ellos tienen que empezar a manipular los materiales y a colocarlos de tal manera que con todos puedan formar ya sea un rectángulo o un cuadrado. Entonces ellos pueden venir y empiezan intentando, quizás ellos los pongan aquí a la par, pongan las regletas a la par y ya formaron un rectángulo, pero se dan cuenta que les falta una pieza. Y saben que tienen que utilizar todas las piezas, entonces esa solución no es correcta, entonces quizás vengan, quiten una de acá, la pongan acá abajo y ahí encaja justamente la pieza que faltaba. Ahora sí, ellos ya han podido formar el rectángulo o el cuadrado que se les ha solicitado con todas las piezas que se les da. Cuando ellos logran hacer esto, entonces ellos van a poder factorizar la expresión. Permítanme un momento. Entonces, nosotros queremos, aquí estamos. Nosotros queremos que ellos factoricen la expresión que nosotros les indicamos. Vamos a escribirla acá. X cuadrado más 2x más 1. Sabemos que cada regleta representa una X, esta placa representa X cuadrado y las regletas representan la X y el cubito representa una unidad.
Ellos ya lograron formar y se dieron cuenta que formaron un cuadrado. Ahora, ¿cómo van a factorizarlo? Bueno, lo único que vamos a decirles es que los colores nos indican que son positivos, ¿verdad? Porque verde es positivo, azul es positivo, amarillo es positivo. Cuando son rojas es que son negativas. Entonces, si todas son positivas, ellos saben que aquí tenemos una X más 1. Y este sería el primer factor. Los lados, en este caso del cuadrado que se formó, serían los factores de ese trinomio. Aquí tenemos otra X más 1. Entonces, solo multiplicamos este lado por este lado y ese sería el resultado de la factorización. X más 1 por X más 1. O X más 1 elevado al cuadrado. Entonces ahí podríamos explicarles por qué esto se conoce como un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y que con los álgeblogs podemos ver que se forma un cuadrado. Imaginémonos que queremos enseñarles a factorizar otra expresión. Queremos que factoricen x cuadrado más 5x más 6. Tenemos otro trinomio, pero este no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo primero que ellos tienen que hacer, ya sea que tengan los álgeblogs en este recurso digital, si es una clase virtual, o que tengan los álgeblogs en físico, lo que tienen que hacer es tomar las piezas que representan cada uno de los términos que se tienen. El x cuadrado es la placa azul. Entonces, vengan ellos y toman una placa azul. 5x tienen que tomar 5 regletas verdes. Ahí están las 5x. Y 6, pues tienen que tomar 5 cubos y son amarillos, ¿verdad? Perdón, 6 cubos. Ahí está. Entonces ahora ya tenemos todo lo que nos representa a este trinomio. X cuadrado, 5x positivos y 6 positivos. Los colores nos indican que son positivos. Ahora les decimos, tienen todas las piezas que representan a ese trinomio. Tienen que formar un cuadrado o un rectángulo, lo que les salga. Fórmenlo. Entonces los dejamos trabajar a ellos solos y ellos pues ya empiezan a tratar de mover sus figuras, si los tienen en físico, de tratar de acomodarlas de tal manera que formen lo que les hemos solicitado. Pueden intentar ponerlas así. Quizás pongan aquí. Pongan acá abajo otras. De ahí ellos van a ir intentando hasta formar lo que el rectángulo o el cuadrado. En este caso sería un rectángulo porque no es un trinomio cuadrado perfecto. Pero nosotros les decimos a nuestros estudiantes, formen un cuadrado o un rectángulo. Si el trinomio es un cuadrado perfecto, van a formar un cuadrado. Y si no, van a formar un rectángulo. Entonces aquí ellos ya logran formar el rectángulo. Y ahora les explicamos, ¿verdad? Sabemos que
este representa una X y también este representa una X. Este representa una unidad, una unidad, una unidad. Y también este es una unidad. Entonces, ¿cómo nos queda? Siempre tenemos que multiplicar el ancho por el alto. Así que el ancho es una X más 3 unidades. Y el alto es una X más 2 unidades. Lo que significa que la factorización de ese trinomio es X más 3 por X más 2. Y ahí tenemos. Entonces, los algeblogs realmente nos pueden ser de mucha ayuda si nosotros queremos enseñarles a nuestros estudiantes a factorizar. Incluso al revés, si nosotros queremos enseñarles a realizar el desarrollo de un producto, es decir, nosotros les damos esto a nuestros estudiantes y queremos que ellos lleguen a esto, que multipliquen ambas expresiones algebraicas, también lo podemos hacer utilizando los algeblogs. Así que este es un recurso didáctico que nos puede ser muy útil en matemática cuando estamos viendo quizás la factorización o cuando estamos viendo la suma de operaciones algebraicas, que estamos viendo la multiplicación de polinomios. Podemos usar los algeblogs para poder trabajar estos temas. ¿Alguna pregunta sobre este recurso? ¿O estamos bien? Por el momento todo bien. Excelente, muy bien. Vamos a hablar de cuáles son las ventajas de utilizar este recurso. Y la verdad es que como vimos, pues son bastante interesantes y de mucha utilidad. Una ventaja que podríamos decir es que dependiendo del material con que se hagan, pues su costo puede ser bajo, ¿verdad? Si son de madera, quizás el costo sea más alto, pero los podemos hacer de foamy, los podemos hacer de cartulina y quizás forrarlos con papel adhesible para que duren más tiempo, porque el objetivo es que los estudiantes puedan manipularlos y formar los rectángulos y los cuadrados dependiendo del tema. Si estamos factorizando, así como vimos, formando los rectángulos y los cuadrados. Entonces, para que todos puedan tener sus algeblogs, entonces y el costo sea más barato, incluso pueden ser de hojas de papel. Nosotros compramos hojas de papel amarillas, verdes y azules y rojas y hacemos los algeblogs y los plastificamos todos con papel adhesible. Entonces podríamos darle a todos los estudiantes un juego de algeblogs o incluso ellos podrían hacerlo en su casa y el costo no sería tan caro. Nosotros solo les indicaríamos el tamaño de cada uno para que ellos lo lleven para realizar la actividad. Entonces, una ventaja es que el costo puede ser barato dependiendo del material con que los hagamos y es de fácil elaboración. Otra ventaja es que por medio de la manipulación de estos algeblogs, como ellos están manipulando estos objetos, ¿verdad? Eso estimula el aprendizaje en los estudiantes. También les puede facilitar la comprensión de las expresiones algebraicas, les puede facilitar entender qué implica descomponer en factores una expresión algebraica, qué significa factorizar o cómo hacer la multiplicación, porque ellos no solo lo están viendo en pizarra, sino que de forma física y tangible pueden llegar a comprender mejor estos conceptos. También puede facilitar el aprendizaje de operaciones básicas en álgebra como la suma, resta, división y multiplicación, entre otras, ¿verdad? La factorización también. Les ayuda a estar más dispuestos a participar en la clase porque la actividad les parece más entretenida. Entonces podemos ver que realmente usar los algeblogs en estos temas de álgebra puede sernos de mucha ayuda. Pero también hay sus desventajas. Por ejemplo, una desventaja es que si como docentes no sabemos utilizar los algeblogs, entonces realmente va a ser un material que no tenga mucha trascendencia. Nosotros tenemos que saber utilizarlos porque si no, el uso de ellos va a ser una desventaja para nosotros.
también es que en el caso de los AlgebBlocks, si no tenemos bien planificada la actividad que vamos a realizar, puede ser que no logremos el objetivo de aprendizaje y que confundamos más a los estudiantes. Entonces tenemos que tener bien planificada la actividad y utilizarlos de forma sistemática, porque si solo los usamos una vez para una clase y no los volvemos a usar nunca, no vamos a lograr el objetivo, porque ellos no van a lograr comprender bien el concepto. Tenemos que usarlos de forma sistemática y bien planificadas en una secuencia de clases para que logremos el objetivo de aprendizaje. Otra desventaja es que se requiere mucho tiempo para la utilización de ese recurso. Como lo vamos a usar en varias clases, por ejemplo, si estamos haciendo sumas, restas, multiplicaciones, factorización, en todas estas clases lo vamos a utilizar porque tenemos que usarlo de forma sistemática y planificada, pero esto va a implicar que requiere más tiempo del que de forma convencional. Si nosotros en pizarra les enseñamos a factorizar, es mucho más rápido que enseñarlo así con los AlgebBlocks y después el método que normalmente usamos en pizarra. Entonces, diríamos que es el doble de tiempo usar los AlgebBlocks como un recurso. Por tanto, esto sería una desventaja si no contamos con mucho tiempo para la realización de la clase. Así que, como vimos, tenemos ventajas y tenemos desventajas. Es un recurso muy bonito a utilizarlo, solo que tendríamos que planificarlo muy bien para implementarlo en una clase de álgebra, específicamente en esta área, ¿verdad? Vamos a ver ahora el último recurso que tenemos. El último recurso del que vamos a hablar son las monedas y las fichas. Y la verdad es que este es un recurso que nos puede ser de mucha utilidad. Por ejemplo, si usamos monedas de $1, de centavos y de 10, cuando estamos trabajando con niños que están viendo las unidades, las decenas y las centenas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una propuesta didáctica para utilizar las monedas y las fichas en una clase es que nosotros tengamos cartulinas, ¿verdad? Ya sea que tengamos pocos estudiantes, podemos nosotros hacer un círculo y en medio, en una mesa donde todos puedan visualizar bien lo que vamos a trabajar, poner 3 cartulinas. Una que diga 1, otra que diga 10 y otra que diga 100. Y luego empezamos a colocar centavos en la cartulina que dice 1. Colocamos despacio 10 centavos, uno por uno. Como son niños pequeños que están viendo las unidades, las decenas y las centenas, entonces, sin decir nada, ¿verdad? Vamos colocando lento para que les llame la atención y ellos se fijen en lo que estamos haciendo. Colocamos 10 monedas de centavo y luego las quitamos todas y colocamos una de 10 centavos en la cartulina que dice 10. Y luego les preguntamos, ¿qué es lo que acaba de pasar? El objetivo es que ellos entiendan que 10 centavos en la zona de las unidades equivale a una moneda de 10 en la zona de las decenas, para que ellos logren percibir la equivalencia de 10 unidades es una decena. Y así ellos vayan comprendiendo que son las decenas, las centenas, las decenas y las unidades usando monedas. Y usando estas cartulinas de esta manera. La verdad es que las fichas y las monedas nos pueden ser muy útil en una clase, utilizarlo como un recurso, porque les va a llamar la atención a los niños entender las unidades, las decenas y las centenas de una forma más entretenida y no solo en pizarra, ¿verdad? Sino que incluso ellos pudieran tener sus moneditas y sus 3 cartulinas y nosotros decirle que representen ciertos números y les colocamos un número y ellos tienen que poner la cantidad de monedas en las decenas y en las unidades o en las centenas, que ahí tendrían que ser una moneda de $1, que ellos saben que son 100 centavos y nosotros ya les ayudaríamos
a comprender mejor estos conceptos matemáticos de decenas, centenas y unidades. Con eso terminamos los recursos que teníamos para esta tutoría que íbamos a ver. Espero de que el repaso que hicimos de cada uno de estos recursos les sea de utilidad a ustedes y les dé ideas, porque el objetivo es que ustedes tengan más ideas para cuando den sus clases de matemática puedan implementar algunos de estos recursos para que las clases sean más creativas y les sean de ayuda y puedan motivar a sus estudiantes. Ahora vamos con las preguntas que son la tarea para esta tutoría. Tenemos 2 preguntas que vamos a responder, que son las preguntas evaluadas. Voy a dictarlas para ustedes, así que tomen nota. Me avisan cuando ya estén listos con lápiz o lapicero y su cuaderno y las dicto para ustedes. ¿Ya están listos? Yo ya estoy, dice Miguel. Muy bien, aquí vamos. En base a lo estudiado y su experiencia, esa es la primera pregunta. En base a lo estudiado y su experiencia, mencione y explique. Mencione y explique los recursos que usted recuerda haber utilizado durante su proceso de aprendizaje de matemática en educación básica. Punto. Conteste. Pregunta. ¿Considera que la utilización de recursos didácticos ha innovado la enseñanza de las matemáticas? A lo largo de los años, cerramos pregunta, explique. Esa es la primera pregunta. Entonces, la leo toda para ustedes de nuevo. En base a lo estudiado y su experiencia, mencione y explique los recursos didácticos que usted recuerda haber utilizado durante su proceso de aprendizaje de matemática en educación básica. Conteste. ¿Considera que la utilización de recursos didácticos ha innovado la enseñanza de matemática a lo largo de los años? Explique. Segunda pregunta. Mencione un tema específico de matemática de séptimo grado. Mencione un tema específico de matemática de séptimo grado en donde pueda utilizar un recurso didáctico. Explique cómo utilizaría ese recurso. Muy bien, entonces esas son las 2 preguntas que tienen que contestar. Les compartiré luego la grabación para que ustedes, si no las terminaron de copiar, puedan ahí tomar nota. Nos quedamos hasta acá y ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Cuídense mucho y que tengan muy bonito sábado. Gracias, feliz día. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, licenciada.